ceia. La mesa estaba puesta y todo dispuesto para la solemnidad del rito. Era la primera vez que mi madre participaba de la Sagrada Comunión después de su bautismo. El pastor Murbach preguntó a la congregación quién está del lado del hermano Kutashi. El hermano se levantó y dijo, no a mi lado, sino a tu lado. Sin embargo, insistió el ministro, que tiene la misma opinión que su hermano Kutashi en cuanto a los deberes hacia el gobierno. Ponerse de pie. Aproximadamente 20 personas se pusieron de pie. Entonces el ministro dijo, no se puede participar en la Sagrada Comunión. Luego salieron de la habitación y se dirigieron al patio de la iglesia, en la parte trasera de la iglesia. Y el resto de integrantes que se quedaron en el interior continuaron con la ceremonia. El elder Kutashi invitó a quienes estaban con él a su casa para adorar allí. Ese mismo día fueron excluidos de la iglesia. Entre ellos estaban mi abuela, mi tía y mi madre. Una de las amigas de mi madre vivió hasta 2002. 2002. Su nombre era Rosa Cons Lambrow. Aquí está su fotografía conmigo. La visité en 1995 en Rumanía y me tomé una fotografía con ella. Estaba muy lúcida en su memoria, a sus 94 años. Me contó que ella y mi madre eran amigas cercanas y que ambas fueron excluidas de la iglesia, junto con todos los demás, ese mismo día. Este experimento tuvo lugar en Hungría, no en Alemania, por lo que el problema no estaba solo en Alemania, sino en 16 países de Europa. Y en estos 16 países, fueron excluidos de la Iglesia el 2% de los que se oponían a participar en la guerra. Leeré la lista de países, de los 16 países donde los creyentes adventistas han sido excluidos de la Iglesia. Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, América, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Hungría, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza y Yugoslavia. En 1915, una prensa pública dio testimonio sobre la exclusión de miembros fieles. Leo periódicos alemanes. Desde que estalló la guerra, se ha producido una división entre los adventistas. La mayoría quería que la doctrina permaneciera vigente durante la guerra. La otra parte, sin embargo, exigió la santificación del sábado también durante la guerra. Esta polémica provocó la expulsión de la organización Los Defensores de los Principios de la Antigua Fe. Así se publicó en el Kölnische Zeitung, es decir el periódico Colón, el 21 de septiembre de 1915, en la edición de la tarde.
En 1918, cuando terminó la guerra, los adventistas del séptimo día declararon a través de la prensa pública que el 2% de los miembros fueron excluidos durante la guerra. Tengo aquí una fotocopia del periódico alemán, en el que dicen lo siguiente: al comienzo de la guerra, nuestra iglesia estaba dividida en dos partidos. En ambos juegos, el 98% de nuestros integrantes llegó, a través del estudio de la Biblia, a la convicción de que la conciencia dicta defender la patria con las armas también el sábado. Esta opinión, apoyada por todos los miembros de la Junta, fue comunicada inmediatamente al Ministerio de la Guerra. Sin embargo, el 2% no estuvo de acuerdo con esta decisión y finalmente fueron excluidos debido a su comportamiento cristiano indigno. Estos elementos no solicitados se convirtieron en predicadores que intentaban propagar sus locas ideas, pero con poco éxito. Se llaman falsamente predicadores y adventistas cuando no lo son. Engañan. Quien le dé a estos elementos el trato que se merecen realmente nos hará un favor. Nuestro consejo ha utilizado el dinero sobrante hasta el día de hoy en préstamos de guerra, y esto con la firme esperanza de que Alemania salga victoriosa de esta terrible lucha. Esto fue publicado en el periódico llamado Dresdener Neustenrichten, que en portugués sería Asmos Recent Dresden News, 12 de abril de 1918, según consta aquí en el periódico alemán. Otra declaración fue hecha también por la Iglesia, a través de la prensa. Y esto está en este otro periódico llamado Stuttgarter Neustadt-Blatt. Y leo lo que está escrito en ese segundo periódico. Al comienzo de la guerra hubo algunos miembros, como ocurre en otros lugares, que no quisieron participar en el servicio de guerra, ya sea por falta de espíritu de unidad o por fanatismo. Estos comenzaron a difundir sus escrúpulos entre la congregación de palabra y por escrito, con el objetivo de inducir a otros a hacer lo mismo. Fueron exhortados por la Iglesia, sin embargo, debido a su obstinación, tuvieron que ser expulsados, ya que se convirtieron en una amenaza para la paz interna y externa. Stuttgarter Neustadt significa diario más reciente, 26 de septiembre de 1918. Que los fieles fueron expulsados de la Iglesia lo supo no solo la prensa pública, sino también la Iglesia católica. Tengo aquí una fotocopia de una publicación católica llamada Paulinos, del 8 de marzo de 1953. Dicen lo siguiente:
En 1914, el 2% de los miembros fueron excluidos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania porque declararon que la participación en la guerra, y también en el sábado, no podía conciliarse con la doctrina adventista. Los creyentes excluidos se consideraban los verdaderos guardianes y defensores del adventismo. Paulinos, 8 de marzo de 1953, publicación católica. También la enciclopedia Wikipedia se pronuncia al respecto. ¿Qué quiero leer de la enciclopedia Wikipedia? Después de la Primera Guerra Mundial, se formó un grupo conocido como Movimiento de Reforma Adventista del Séptimo Día como resultado de las acciones de Lr. Conrade y ciertos líderes de la Iglesia Europea durante la guerra, quienes decidieron que era aceptable que los adventistas participaran en la guerra. Aquellos que se oponían a esta posición de participación en la guerra fueron declarados excluidos por los líderes de la iglesia local en ese momento. Tenga en cuenta que la misma enciclopedia sabe que el movimiento reformista se originó como resultado de las acciones de Conrad y otros líderes, con quienes fueron excluidos de la iglesia. Y estos excluidos de la iglesia constituyeron el núcleo de lo que más tarde se convirtió, el día 27, en el movimiento reformista. Curiosamente, el padre de Conrad, Louis Richard Conrad, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, ya tenía la convicción de que los adventistas debían portar armas cuando el gobierno lo exigiera. En 1886 escribió una carta desde Rusia al mayor Butler, de la cual leeremos una parte. Aquí hay una fotocopia del Review and Herald, donde se publicó la carta de Conrad a Butler. Y, en este párrafo marcado aquí, dice lo siguiente. Después de una larga lucha, los bautistas ahora son tolerados y sus predicadores tienen plena libertad para predicar. Tuvieron que admitir que portaban armas y nosotros debemos hacer lo mismo si queremos ser tolerados aquí. Los líderes de la Iglesia Adventista en Europa buscaron justificarse por la posición adoptada por los líderes de la Iglesia en Europa. Publicaron varios artículos para explicar y justificar esa apostasía. Un miembro laico de Berlín escribió un folleto titulado Der Christ und der Krieg, que traducido significa el cristiano y la guerra. Tengo aquí una fotocopia de la primera página de esa publicación, Cristiano y la guerra. E nesse folheto ele diz o seguinte: mas o que é importante é que ele